Hola mis queridos meridianos, espero de todo corazón que estés muy bien. El día de hoy, como pueden ver, me acompaña nuevamente nuestro querido Patrick Vargas. Y hoy viene a presentarnos más dibujos, más ilustraciones de estos bichos que nos atacan y que siempre están ahí al pendiente de todo lo que estamos haciendo para controlarnos. Pero también vamos a ver no solo las ilustraciones, vamos a ver cómo nos podemos quitar de encima estos implantes, todas estas cosas que nos han estado atacando durante años, incluso durante vidas. Y vamos a estar tocando temas muy, muy sensibles, pero también muy importantes. Señoras y señores, con todos ustedes, Patrick Vargas. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Y como siempre te he mencionado, feliz y dichoso de poder compartir gran información para ir cambiando el paradigma, ir conociéndonos y apoyar el proceso de conexión espiritual. La conexión espiritual con el humano luz, que es un tema del cual te lo digo aquí frente a toda mi audiencia y frente a ti, me he estado enamorando mucho del tema. Lo he estado hablando, ya lo he estado compartiendo. Hace un par de días lo compartí en una entrevista que me hicieron y la verdad es un tema que resuena mucho con la gente y ha comenzado a resonar en muchísima más gente. No solo personas que siguen esta temática, sino personas ajenas a esta temática han empezado a cuestionarse muchas cosas. Siento que para eso estamos nosotros acá, ¿no? Para Bueno, esparcir esta información. así es, tenemos una linda misión. Al haberla reconocido, obviamente nos entregamos de corazón en ello. Y vemos también en los comentarios que nos hacen las personas y que también solicitan acá, por ejemplo, solicitan consulta de forma directa para lograr esa liberación y comprender mucho más de qué trata esta dinámica mientras uno transita en este holograma Tierra. Y hoy, bueno, vamos de lleno con el asunto. Vamos a presentar 10 imágenes exclusivas que me has pasado de gente que ha estado ahí mismo en terapia Ujú. de liberación, de conexión con el humano luz. Y vamos a ir viendo cada una. De hecho, vamos a poner la primera de una vez. Aquí está. Esta me llamó la atención, la quise de poner de primero, me la pasaste en desorden, pero yo la quise poner de primero porque me parece muy explícita. Esta Órale. imagen, ¿quién la hizo y de qué trata, don Patrick? Ok, este hombre presentaba diversas sintomatologías, diversos cuadros clínicos en relación a patología directamente que están generando complicaciones en su salud, en su bienestar. Personas, o este hombre en realidad se levantaba con muy poca energía, estaba tomando suplemento, iba al gimnasio, o sea, tenía una conciencia del autocuidado. Sin embargo, Ujú, no se condice a la energía que debiese presentar durante el día. mm, Cansancio crónico, problemas digestivos, tenía, también no conectaba con el amor. Entonces, cuando lo llevamos en trance y que viera, que revisara, escaneara su cuerpo, se encuentra con estos dispositivos que estaban instalados en su cuerpo astral y que estaban generando estos signos y síntomas a nivel físico. Claro, le impactó muchísimo. En el proceso del protocolo, quitamos estos implantes, identificamos las entidades que lo habían instalado, lo cual obviamente fueron todas eliminadas. Y inmediatamente luego de sesión comenzó ya a notar cambios importantes. Si bien cada persona que se libera con la sesión que realizamos, los signos o síntomas que presente luego de esta intervención, o el posoperatorio que llamamos, ujú. varía de cada caso. ¿Ya? Él, por ejemplo, notó mucho sueño, obviamente, porque el cuerpo le pedía descansar y mucha sed, Ah, como efecto justamente de quitar todos estos elementos que lo estaban dañando. Luego, a medida que pasaban los días, estamos hablando más o menos la segunda semana, comenzó a repuntar energéticamente, ya estaba más concentrado, los dolores se habían disipado, los problemas digestivos, anomalías que presentaba incluso su aparato reproductor, también fueron mejorando y normalizando funciones en general. este caso en particular, como bien me dices, es de una persona que físicamente se cuidaba, ¿verdad? Físicamente tenía su rutina, Ujú. seguía, ¿me entiendes? Una persona común y corriente, pero que notaba que algo estaba mal. Ahora, ¿se pudo averiguar qué significa cada uno de esos implantes? El de aquí arriba, el de la cintura, que parece como una faja, un cinturón. Mira, el que está en la zona del torso
Es un Ujú, bloqueador principalmente para que no conectara con emociones más sutiles de alta frecuencia, el amor, el bienestar, la armonía. Entonces tenía una tendencia a encauzarse por emociones obviamente de baja frecuencia, el miedo, el temor, más aún con estos problemas físicos que manifestaba y que no encontraba respuesta ni en la medicina tradicional. Más temor le generaba la situación, porque no entendía qué estaba ocurriendo. Le estaba siguiendo hábitos que eran saludables y que son ujú. saludables, pero no Cierto. estaba teniendo los resultados que esperaba. Wow. Entonces, estructura que tenía en la zona del torso también actuaba en sincronía con el que estaba en la zona sexual, una especie de cinturón, y estaba generando alteraciones a nivel de aparato reproductor. Su líbido, obviamente, estaba hablando de una persona de 30 años, su líbido no estaba en condiciones adecuadas, obviamente esto le estaba generando conflictos de pareja, había una complicación importante, dolores incluso al orinar, y por este cinturón que estaba en esa zona sexual. Ahora, no solamente era bloquearlo en esa zona, sino también extraer energía. Hay que recordar, como lo vimos en las entrevistas anteriores, que Ujú. estas entidades que instalan estos dispositivos buscan ese alimento, la energía de baja frecuencia, más aún la energía sexual. Ellos hacen la conversión necesaria para alimentarse de ello, nutrirse o utilizarlo incluso para sostener tecnologías que ellos utilizan. De hecho, ahora que mencionas lo de la energía sexual, lo dejaste muy claro en el reel de stories que tienes en el Instagram. Voy a estar dejando tu Instagram aquí abajo también, donde alguien estaba hablando sobre la energía del Kundalini y que pasó algo muy raro ahí, ¿verdad? Eh, Correcto. testimonio fuerte. Sí, se ha dado mucho en este último plazo, como las terapias o técnicas de la New Age se han ido actualizando, han generado más adeptos, obviamente, porque salen terapias con nombres más rimbombantes, más cuánticos, qué sé yo, y con manifestaciones físicas donde, claro, genera impacto en la persona. Ahí en ese reel hago referencia a la terapia de activación Kundalini, que si bien no lo puede hacer uno de toma de conciencia, puede activarlo, ¿ya? Ujú. Pero cuando hay un tercero que utiliza esa energía, las personas terminan más parasitadas. Claro, es impactante ver que hay un terapeuta colocando las manos en puntos específicos en el cuerpo de la persona y ésta se mueve, se agita, convulsiona, llora, grita. Claro, uno dice, wow, sí, está recibiendo energía, qué bonito, qué lindo. Pero nos vemos la lectura de fondo, que son entidades parasitarias que están manipulando al terapeuta, que Ujú. está siendo controlado por estas entidades, que incluso él no lo sabe, y la persona al dar el consentimiento para que manipulen su energía central o kundalini, entre comillas, lo que hacen es que lo parasitan mucho más, le colocan más dispositivos. Wow. Entonces llegan personas que, claro, al inicio, cuando reciben esta sesión, sienten cierto alivio. Claro, le drenaron mucha energía, la persona como que queda, queda lacia, como decimos acá, ya queda como entregada y siente esa paz. Claro, pero a medida que pasan los días se va dando cuenta que no solo hay problemas a nivel físico, sino en la dinámica familiar o laboral. Se generan conflictos que van apareciendo, pero no los asocia. Y al no asociarlo nuevamente, decide ir nuevamente al terapeuta para que la active otra vez. Y esa es una trampa de estas entidades para que la persona siga todo dependiente Sí. de esta manipulación. Entonces las personas cuando ya comienza a reflexionar y a entender qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, han llegado a consulta, las chequeamos y ellos mismos cuando entran en trance ven la cantidad de parásitos, incluso entidades nuevas que ingresaron por dar el consentimiento a ese tipo de terapia. Y aquí es donde quiero aclarar una cosa que fue una pregunta que te hice ahorita, afuera de, tras bambalinas, fuera de cámara, que fue que te pregunté entonces, ¿en qué puede confiar la gente? ¿Qué pasa con los que hacen Reiki, con los que hacen este tipo de terapias? Ya no se puede confiar en nadie. ¿Cómo puedo saber yo, o incluso yo como terapeuta, cómo sé que lo estoy haciendo bien? ¿Me entiendes? Claro, hay que confiar en uno mismo. Desde que se tiene registro de cuando se hablaba de estas entidades interdimensionales, arcónticas, entidades regresivas, conciencias foráneas, como le queramos llamar, estamos hablando de siglos atrás en textos apócrifos, se hacía mención de estas entidades. Sí. Y la estrategia de estas entidades arcónticas siempre es que el ser humano siga ignorante, sometido obviamente y buscando respuesta hacia el exterior.
y no mirándose hacia adentro, donde tenemos este fractal luz, esta chispa divina que nos conecta a nuestro humano luz, el cual tenemos que conectar y despertar. Ujú. Entonces, el sistema está diseñado, inicialmente había cierta mitología para que tuviésemos esta figura arquetípica de dioses, obviamente, y adoremos siempre alguna entidad metafísica, alguna entidad de afuera, llamémosle así, Sí. para nosotros cada vez sentirnos mucho más diminutos y solamente espectadores de una realidad que la está gestando alguna deidad. A medida que pasaron los siglos, obviamente, ya esto pasó a ser creencia y dogma a través de instituciones, obviamente, religiosas o similares. Hoy día en la actualidad esto se actualizó a la New Age o versión 2.0 de estas creencias y dogmas, donde la persona busca respuestas afuera y es válido, es parte del proceso buscar las respuestas, porque uno no lo sabe todo, pero es parte del proceso. Pero hay que ser crítico, activar la autorreflexión, cuestionar y entender de que todo está en nosotros. Y eso es lo que no ve el ser humano. Siempre el sistema está diseñado, sistema que también creado por esta entidad arcóntica, está Ujú. diseñado para que busquemos esa respuesta en el exterior, afuera. Y así se genera un bucle donde jamás nos miramos hacia nosotros, jamás le tomamos el peso, dimensionamos lo dioses que somos, la capacidad que tenemos para crear la realidad. Entonces, reconocer eso ya es el primer gran paso, obviamente, para comenzar a conectar con nuestra esencia. Tenemos incluso algo aquí que resuena cuando llega cierta información. Y esa información resuena cuando es o potencia Ujú. esa luz que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que volvernos a nosotros, activar esa esencia, conectar con nuestro humano luz y entender ya de base que existen carceleros, cómo de qué trata este holograma Tierra, cómo nos manipula, cuáles son sus estrategias de control. En la misma Biblia lo dice, en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Es impresionante cómo a través de los siglos esta falta de conocimiento, no buscar hacia adentro quiénes somos realmente, porque nos tienen entretenidos afuera, nos genera esta baja en nuestras defensas y ahí es donde nos agarran. Qué Correcto. interesante. Hay diversas estrategias de control, de manipulación, Right. y es lamentable porque la persona con el afán de buscar en alguna solución, hacer alguna conexión espiritual. Claro, el sistema te ofrece una cantidad de elementos, cosas técnicas, creencias afuera, más aún dependiendo de la zona geográfica donde naciste. Curiosamente, venimos todos de la misma fuente, pero Sí. según la zona geográfica donde naciste, la religión de turno que te van a imponer. Y eso se cuestiona en las personas. Sí. ¿Ya? Entonces hay detalles importantes que tienen que ver con activar esa autorreflexión que va dando pista hacia dónde tenemos que dirigirnos. Vamos con la segunda. Esta, ¿qué nos podrías decir de esta? Mira, hay una figura humanoide, y bueno, es una persona principalmente, y se dibuja, ella plasma ahí lo que le estaba generando dolores a nivel articular, patología autoinmune principalmente. Tenía mucho dolor en las articulaciones y era por dispositivos que tenía en esas zonas. El círculo que se ve ahí al centro de la hoja, ese es un engrama. Un engrama es un condicionamiento que se activa con traumas emocionales y eso gatilla una conducta o una actitud frente al día a día que va condicionando a la persona. ¿Ya? Mm. Ese engrama es parte también de lo que sacamos en sesión, no solamente dispositivo e implante, también los engramas. Y los engramas, claro, se van o se mantienen vida tras vida. Los pueden actualizar estas entidades, pero normalmente se mantienen de base para que la persona tenga una conducta en particular en relación al proyecto de fondo que tienen las entidades con la persona. ¿Ya? Entonces, vital para estas entidades que los engramas estén intactos en la mente principalmente del ser humano, ya que la mente ya sabemos que es el gran dispositivo que manejan estas entidades arcónticas. Y abajo es el ojo reptil principalmente que esta persona veía, esta mujer veía cada vez que se iba a dormir, cerraba los ojos, o en el sueño, o simplemente cuando ya cerraba sus ojos, se le aparecía este ojo con esa pupila vertical que pertenecía a un reptil. Me imagino que en esta también se procedió a lo que es quitar los implantes y obviamente el proceso de liberación y de conexión con el humano luz y que todo esto también fue completamente quemado, eliminado.
Correcto. Eso es lo que es parte del proceso, parte del protocolo, eliminar todos los implantes, artefactos, tecnologías que están instalados en la persona y no solo en la persona, también en su casa, su vehículo, en su trabajo, básicamente en los lugares que transita de forma cotidiana o concurre. Entonces, eso es parte de lo que hacemos para que esto sea una limpieza profunda y luego la persona comience a co-crear o a crear directamente su realidad de forma consciente y sostener también principalmente a su esencia, a su mano luz. Me imagino que ya después de este tipo de liberación, como bien lo dices, co-crear la realidad se vuelve, o sea, es como meterle un turbo, es como ponerle nitro y ya, como ya no existen estos implantes ni dispositivos y ya la conexión es más pura, es Correcto. como cancha abierta, está toda la pista abierta para que puedas ir a manifestar la realidad que... Exacto. En pues, relación a lo que dices, también quiero hacer una mención, ya que existen personas que están en ese proceso del autoconocimiento, conexión espiritual. sí, Entonces tienen mucha información, mucha teoría e intentan o lo aplican de forma directa. Están meditando, siendo conscientes de lo que piensan, dicen y hacen, sí. se están alimentando saludablemente, están generando hábitos que favorecen el incremento de la bioelectricidad, que favorecen un proceso biológico adecuado, que aplican protocolos depurativos y protocolos que alcalinizan su organismo, pero sin embargo no están teniendo frutos de toda esa toma de conciencia. Y aquí justamente es el problema de fondo. Es que esa persona tiene contratos, acuerdos, pactos de líneas de vidas anteriores, de vidas pasadas. Claro, los desconoce, no sabe de qué trata, por lo tanto están condicionando su presente. Se puede hacer muy consciente en su presente, en ese proceso de conexión espiritual, pero lo que hacen las bestias al otro lado, las entidades arcónticas, es ajustar los dispositivos, implantes, artefactos que le tienen instalado para que ella no llegue de forma directa a conectar con su chispa divina. Van a estar siempre saboteando esa conexión. Y eso es vital. Entonces también, por ejemplo, como lo mencionabas con tu invitada que tuviste hace días atrás, con Ana Figueroa, que me parece maravilloso, ella lo explica desde lo biológico, desde lo físico como doctora. Sí. Pero sin embargo existe esa área en el astral, esa área energética que está condicionando la biología, el plano físico, la mente y la conciencia de la persona. Vamos con la tercera, que esta no la entendí muy bien. ¿Qué nos puedes decir de esta en particular? Correcto. En esa ocasión, esta mujer estaba acechada por entidades que las acompañaban. Ella podía andar, qué sé yo, en un parque. Entonces, lo que dibuja ahí, por ejemplo, Ujú. es que al costado, en uno de los costados, en la parte superior, hay un árbol, ¿ya? Ah, Un okey, tronco, unas ramas. Y se okey. ve como una especie de figura negrita en una de sus ramas. Bueno, esa es Ujú. una nave de las entidades que la estaban siguiendo. Opa. Uno se imagina, claro, las naves pueden ser gigantes y vemos las que entran en los volcanes y tenemos imágenes, pero no necesariamente es así. Ellos manejan la materia, por lo tanto pueden, de esa misma nave, hacer una nanotecnología y reducirla al tamaño que ellos les sirva en este holograma Tierra para monitorear, acechar u otros fines que tenga. Entonces, sobre esa rama estaba esta nave, donde estaban las jerarquías o las entidades que estaban manipulando a otras entidades que estaban alrededor de esta persona, que son tipo larvas energéticas, tipo de mentores que están en su alrededor, Ujú. absorbiendo su energía, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Y esto también ocurría también en una mesa, que es lo que se dibuja abajo. En esa mesa Okey, okey. es donde ella normalmente realizaba su trabajo, ¿ya? Ella era arquitecto, Ah, okey. entonces dibujaba en esa mesa y en esa mesa también tenían instalados dispositivos que extraían su energía. Opa. Lo que habíamos mencionado en el programa anterior, que hay, muebles, que hay cosas en la casa que tienen ciertos implantes, esas mismas cosas o cierta energía que potencian lo que ya tenemos puesto. Entonces, cuando llegamos a un lugar y nos sentimos cómodos en tal cierto lugar, Ujú. pueden potenciar ciertos comportamientos de drenaje de energía, en Correcto. este Aquí caso. también te menciono, por ejemplo, que, claro, van a utilizar siempre elementos físicos, muebles, qué sé yo, electrodomésticos, lo que sea de uso frecuente de la persona.
¿ya? Pero también las entidades de esa persona se pueden poner de acuerdo con las entidades del grupo familiar para colocar dispositivos en lugares de uso común. La cocina, por ejemplo, el living comedor, ¿ya? Donde llegan todos, se reúnen, entonces todas estas entidades están beneficiándose de esa reunión o donde transitan la mayoría de los familiares para absorber su energía. Ahora que me dices artefactos de uso común. Tú lo has dicho, hemos Mira, visto muchos casos donde se utiliza ese dispositivo que lo tenemos ya dentro de nuestro campo energético, que eso ya es complejo, sí, pero también en la propia pantalla. Hay personas que no se dan cuenta cómo genera adicción. Tiene una frecuencia. Cuando interrogamos las entidades que utilizan este dispositivo, sí, ellos dicen que encriptan información ahí para generar esa adicción. La persona queda hipnotizada con la pantalla, le baja su frecuencia, cambia su vibración y campo de frecuencia de su aura, ya solamente mirando la pantalla. sí. Entonces, por eso es importante acecharnos y ver las conductas que tenemos a veces con actos que parecen cotidianos, pero son utilizados por estas entidades para drenarnos. Así es. Hace un tiempo hice un video sobre el asunto de lo que es la pantalla azul en los teléfonos y cómo la CIA, la misma CIA, que no es Sí, más que que un ente obviamente utilizado por estos bichos, eh, generaron o crearon esta pantalla azul para generar esa adicción, porque la pantalla azul afecta el cerebro de cierta manera, que pueden ser las 2 3 de la mañana, que a ti no te da sueño, porque esa luz está hecha para que no duermas, para que sigas ahí. Es, es impresionante. ah, Vamos con la siguiente. exacto. Vimos en la entrevista anterior una entidad a la cual corresponde a la raza Cthulhu. Ujú. Los Cthulhu principalmente se caracterizan por los tentáculos. Exacto. Entonces puede variar la otra parte del cuerpo, por decirlo así, como lo vemos acá, que básicamente es, hay como una sombra abajo de este Cthulhu que vendría siendo como el torso del cuerpo de esta entidad. Pero es un Cthulhu, la persona lo ve justamente en momentos que aparece en su habitación. Y recordando, este Cthulhu normalmente no baja a extraer o a acechar de forma directa a una persona, sino que lo hace en condiciones bien en particular porque la persona tiene una capacidad luz, energética o genética que le interesa, ¿ya? Y no quiere compartir su presa. Por lo tanto, se toma todas las molestias, obviamente, para tener la exclusividad de ese ser humano, para absorberlo, experimentar con él u otros proyectos que tenga. Cuando la persona ya es consciente, tiene el conocimiento de su mano luz, ya este bicho en particular ya empieza a alejarse. Me imagino que ya, o sea, Correcto. algo pasa. Sí, cualquier entidad se va a alejar, va a colocar algún tipo de resguardo frente a una persona que se hace consciente, persona que reconoce su luz. Sí, Ya recuerda que siempre la vieja estrategia de esta entidad es generar miedo, porque es lo primero que activa al ser humano frente a algo desconocido. Más si ves adelante un bicho de 3 metros con colmillos, ojos rojos, que babea, qué sé yo, y es hediondo más encima, ¿ya? sí, sí, sí. Entonces, claro, ya lo desconocido te asusta. Entonces, inmediatamente ya abres las puertas o generas fisuras energéticas para que ellos comiencen a implantar a la persona. Pero con el conocimiento que es fundamental de estas entidades, de estos carceleros que existen desde que el holograma está hecho, nos vamos empoderando, vas reconociendo tu propia luz, tu poder, te vas dando cuenta de que estas bestias nos temen a nosotros, a cada uno de nosotros, pero ellos aplican estrategias para que desconozcamos esa información, para que no podamos tener activa esa chispa divina. Sí. Entonces me ha tocado casos donde personas que le llegan esta información, ven los videos que tenemos en la plataforma de YouTube, las cientos de sesiones que están ahí, Montón. y exacto, y las personas se van empoderando, van entendiendo el poder que tiene. La información que está en esas sesiones publicadas en YouTube Ujú. hablan seres luz que trabajan con nosotros, todos ellos verificados obviamente, y entregan mensajes importantes que son piezas en el rompecabezas que te dan poder. Sí, Entonces las personas al hacerle sentido todo esto reflexionan y cuando tenían la intrusión de alguna entidad que ingresaba a la habitación o pesadillas recurrentes o directamente tenían las famosas parálisis del sueño, ujú, se acuerdan de toda esta información, más aún cuando se programan por la noche antes de ir a dormir,
Ujú. Están en esa situación y enfrentan a la bestia, enfrentan a la entidad y la entidad se paraliza. Y hay algunos que van más allá y lo enfrentan, le dicen un par de cosas, un par de garabatos, qué sé yo, y la entidad se va. Entonces eso ya demuestra en lo poco cómo estas bestias nos temen a nosotros cuando nos empoderamos. Por eso el sistema, tanto interdimensional, energético, astral o físico, sistema 3D, nos controlan a través del miedo. Entonces, si nosotros tenemos todas las de ganar, tenemos todo el derecho y yo diría que el deber de empoderarnos y hacer lo que tenemos que hacer para que estos bichos se vayan. Correcto. Ellos siempre han estado ahí encima de nosotros y hay diversos tipos de ataque o niveles de ataque. Entonces, Sí, personas que realmente dicen, no, no he tenido ninguna parálisis del sueño, nunca he sentido nada. Claro, eso no quiere decir que no tenga una entidad de turno sobre ella. Por algo sí, está encarnada en este holograma, porque pisó el palito, firmó el contrato y lo metieron de vuelta al holograma. sí. Hay otros casos donde hay personas que ya dicen, oye, tengo parálisis del sueño, veo una entidad que se aparece en la habitación, veo sombras en el pasillo, tengo la casa con cucaracha, insectos, tengo moho, y no entiendo por qué tengo esos insectos si vivo en un piso, no sé, 10 de un edificio, explicaciones que no tiene frente a situaciones que están ocurriendo. Actividad paranormal, se mueven las cosas en la casa, me apagan la luz. Y ahora, toda esta puesta en escena varía, pero son las mismas entidades arcónticas que están atrás, que existen una cantidad de razas, jerarquía, escalafones de entidades, pero son este conjunto de entidades arcónticas que están generando esa puesta en escena. Vamos con la que sigue. Mira, esa era una familia que también ellos tenían cierta capacidad o dones de percibir más entidades de otros planos. Ujú. ¿Ya? Entonces ellos llegaron a su liberación, sus hijas, por ejemplo, tenían la capacidad de ver claramente una entidad, incluso que a su hija la acompañaba al colegio, parece que lo vimos en la sesión anterior, Sí. en la entrevista anterior, que despertaba también con marcas en los brazos. Bueno, este dibujo lo hace su padre. Su padre que también tiene esa capacidad, él cada vez que iba al espejo, utilizaba el espejo del baño, se le aparecían estas entidades. Hay que recordar que muchas entidades utilizan los espejos como portales, Ujú. ¿ya? Entonces él cada vez que utilizaba el espejo podía ver que aparecían estas caras como de tiburón, fantasma con diente, algo así, ¿ya? Y eso era bastante común, era prácticamente a diario. Él, claro, como estaba acostumbrado a verlas, no les tenía miedo, pero estas entidades lo acosaban constantemente. Entonces fue bastante curioso cuando él me lo comenta y lo dibuja y me dice, mira, hoy día nuevamente aparecieron en el espejo de mi baño. Ahí están. Es como que se burlan, se ríen, me hacen gestos. Claro, la medicina tradicional diría que esto no, el tipo está loco, esto es Sí, fastidiar, sí, 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 sí. ¿ya? Pero no es así, no es así. Sí. Entonces, en este caso, se pudo identificar que eran estos, porque no tienen pinta de reptil ni de insectoide. Eran estas entidades energéticas principalmente. Ellos tienen la facultad de mostrarse en la forma que deseen, ¿ya? Ok. Pero lo hacían a través de este espejo como portal, ya que estaban directamente, venían de la cuarta dimensión. Mm, Estaban deambulando en su sector, en la casa, ¿no? Utilizaban el espejo como portal para molestarlo desde la cuarta dimensión directamente. obviamente que en este caso también se purificó la casa, se purificaron los espejos y la idea era, obviamente, limpiar a limpieza profunda todo el lugar. A todos, toda la familia, los hijos, mascotas también. Las mascotas son grandes protectores, gatitos, perros, son grandes Sí. protectores. Y cuando la entidad se ve muy interrumpida en su proyecto por alguna de estas mascotas, los implantan y en caso ya más extremo los pueden descarnar. ¿Ya? Puede llegar a ello. Es bastante impactante y de alta melancolía o penas que Sí. ocurra ello con estas mascotitas. Sí, por eso hay que tener conciencia de esto y estar siempre en conexión con el humano luz y de una vez proteges todo todo el lugar alrededor. Eh, De hecho quiero decirle a las personas que están viendo esto, cuando vean que su mascota, su perrito, su gato, se está enfermando de forma recurrente, le están apareciendo algún tipo de secreción a nivel de ojo,
o patologías que aparecieron rápidamente es porque hay una entidad que lo quiere sacar del camino, lo molesta, le está colocando bloqueadores, lo está enfermando, y no es porque también la entidad quiera dañarlo, sino porque, como mencionaba, estas mascotas están para protegernos. Y ellos perciben cuando su dueño o la familia va a recibir un ataque y los propios gatitos o perritos se interponen en ese ataque, se atraviesan en ese ataque para defendernos, se sacrifican incluso para defendernos. Entonces, atento a esas enfermedades que de repente no tienen explicación, le aparecieron rápido a nuestras mascotas y es por ello. Lo que hacemos obviamente en sesión es liberar a la familia, saber quién es el que está provocando todo eso y Sí. eliminamos a todas las bestias, a todas esas entidades, quitando obviamente todos los implantes dispositivos que le hayan puesto tanto a la familia como a las mascotas. Ese sí es un amor incondicional, definitivamente. No hay condición de nada en el amor que nuestros perritos y gatitos nos pueden dar. Como te estaba diciendo en el programa anterior, yo tengo 3 gatas y, bueno, las quiero como si fueran mis hijas. Definitivamente las tengo como reinas aquí en la casa y comprendo cuál es el poder que tienen. Hay una que Totalmente. es muy destructora, es una gatita naranja. Ya sabemos que los gatitos naranjas son destructores, Sí. pero la amo, fue la primera. De hecho, es muy famosa aquí en el canal, Dory. Porque casi siempre, hace mucho no pongo posts de ella, pero en fin, eh, es impresionante Sí. el cariño que ellos Tal cual. tienen. Aquí en Bioser tenemos tres gatitos, tres compañeros acá que limpian el lugar, nos frecuencian a nosotros también, tienen esa particularidad. Si lo queremos ver de un punto de vista físico, ellos al estar en contacto directamente con la Tierra o en diferentes zonas, ellos generan una recarga de electrones importante, que eso en el fondo se traduce en antioxidantes de alto poder a nivel biológico. Entonces, cuando tú abrazas a un gatito, se hace un intercambio de electrones. Por eso también sientes un alivio, por eso también beneficia tu salud. Hay ocasiones que en sesiones, en la camilla y atrás, llega una de las gatitas y se echa y me acompaña en plena sesión. O hay muchas personas que vienen acá a consulta y cuando están terapiándose, ella me abre la puerta, ingresa. Estas personas, lo bueno es que les gustan las mascotas. Sí. Y me dice, no, déjala nomás. Y a veces se están terapiando con el gato encima. Ah, qué lindo. Es muy bien de la compañía que tenemos de parte de ellos. Vamos con la siguiente. Hay una mujer arriba, en la parte superior de la imagen, Ujú. y cada vez que ella observaba por la ventana, percibía o se sentía observada detrás de ella, que son esas larvas energéticas que están atrás, hay 4 ahí por lo menos que se ven. Y eso era cada vez que lo hacía a través de esa ventana, lo cual estas entidades la estaban utilizando como portal, Oh, ¿ya? También, en varias ocasiones, esta mujer despertaba por las noches con parálisis del sueño y veía a un enano sentado en su velador, que es el que está en la parte media de la hoja. ujú. ¿Ya? Sí. Y este enano se alimentaba de ratas, que son 2 ratas que tienes ahí en la mano. ¿Ya? El enano sí existía, era un parásito energético que se mostraba como enano, tipo duende, Sí. y las ratas era más que nada una proyección holográfica que realizaba para intimidar o generar más susto, miedo y temor en la mujer. Todo esto estaba regulado, supervisado por una entidad reptil que es la más grande que se ve abajo del dibujo, ¿ya? La que Ujú. tiene cola ahí. Y ese reptil fue el que identificamos que estaba ya hace muchas vidas acompañando a esta mujer, causándole diversos problemas, principalmente a nivel psíquico. Primero, porque no tenía un sueño reparador. Todas las noches que se iba a dormir estaba asustada, la venían a atormentar. La misma situación, le alteraba su sistema nervioso. Y era una tendencia que había vida tras vida, dañarle su sistema nervioso a través del miedo, del acecho, del susto, de estas Ujú. apariciones que eran constantes todas las noches. Y aquí viene la pregunta, los seres elementales, que se conocen como, bueno, los duendes, las hadas, Mm. ¿son parte de este constructo en sí, generado por estos bichos o son otra cosa? Mira, para sostener la dualidad, existen acuerdos entre la luz y la oscuridad. Ujú. ¿Ya? Sí. Y en esos acuerdos, obviamente, también existen seres benevolentes, seres que pertenecen a la naturaleza o elementales que permiten que ese reino se mantenga equilibrado. Okey. ¿Ya?
Ujú, Recuerdas también de base que las muchas entidades, o por muy benevolentes que sean de alta frecuencia, no van a intervenir en el libre albedrío y el proceso que nosotros decidimos tomar al ingresar al holograma a Tierra, porque ingresamos de forma consciente, que nos sí. olvidamos en el trayecto, más aún nos engañaron en el trayecto estas entidades, es otra cosa. Ujú, Pero nosotros decidimos ingresar a este juego y tenemos que saber encontrar el camino de regreso a casa. ujú. Entonces existen estos elementales, pero no están interviniendo. Se pueden presentar, se pueden mostrar en algunas ocasiones, pero no van a intervenir en el proceso de toma de conciencia del ser humano. ¿Cómo discernir cuando hay un elemental que es bueno, entre comillas, y otro que es como este que me estás mostrando acá? Mira, Dependiendo de la lo emoción. primero es entender de que puedes tener cualquier entidad al frente que te puede causar algún tipo de bienestar. Que ellos también, estas entidades arcónticas pueden proyectar luz, pueden mostrarse como seres benevolentes, como ángeles, arcángeles, como gurús, como dioses, qué sé yo. Sí. Tienen esa capacidad. Ellos manejan estas holografías para que aplicar una nueva estrategia para que tú cedas, le prestes atención y des el consentimiento de la supuesta ayuda que te va a ofrecer. Entonces, ninguna entidad realmente benevolente te va a ayudar. Es tu proceso, es tu Ujú, decisión ingresar, es tu línea de tiempo. Tú tienes que resolver este acertijo para que vuelvas a casa y conectes con tu esencia. Entonces, jamás una entidad disfrazada te va a decir qué hacer. Jamás, jamás ujú. va a interferir en tu propia decisión. Entonces, muchas personas que se dejan llevar porque escuchó una voz y habló algo, que Okey, quisiera tal cosa, o se le presenta alguna entidad tipo angelical en un sueño, es firmar nuevamente un acuerdo y un contrato con estas entidades. Primero, el conocimiento de base que tienes que ir incorporando para comenzar a comprender de qué trata nuestra existencia en este plano holográfico. sí. Segundo, cuando comprendes también que el amor, nosotros somos amor, somos luz, ¿ya? Por lo tanto, una frecuencia en particular, Mm, y la recibes, la recepcionas a través del sentir, ujú. que es lo que estas entidades no saben hacer, no tienen Sí, sistema límbico, no sienten. Y esa es nuestra exacto. ventaja. Cuando sentimos y tomamos decisiones a través del sentir, analizamos a través del sentir, Ujú, ¿ya? Y tomamos decisiones a través de ese sentir, podemos eliminar estas bestias. Podemos echar abajo el proyecto que tienen con nosotros porque estamos activando una conexión que es la que todo debiésemos hacer, una conexión con nuestra esencia. Y al activarlos, obviamente, inmediatamente nuestro campo bioeléctrico se incrementa, nuestra luz, ellos les incomodan, les afecta. Y si la encauzamos, porque ya somos conscientes de esta información, quemamos al bicho, lo sacamos del juego. Ni siquiera lo invitamos a salir de la casa, no, hay que quemarlo. que no, chao. Tal cual. Qué fuerte. Estaba buscando una serie, de Netflix. Es una serie que habla directamente sobre una parasitación. O sea, tú ves la serie, es una serie común y corriente. Habla de un tipo que tiene sus problemas con el alcoholismo y pasó algo con su hijo, y él habla con un bicho que tiene al lado, que la serie visualmente es atractiva porque te llama la atención que esté hablando con un bicho que nadie ve, solo él. Entonces, ese muñeco como que cobra vida y él lo tiene en su subconsciente y está ahí, ¿verdad? Y habla con él y todo. Al sistema no le interesa que el humano se libere, por lo tanto va a reprimir información. Sin embargo, existen esta información que va encriptada en películas, en series. Tenemos a Matrix, por ejemplo, ¿ya? Sí. Un icono justamente que entrega eh, de una visión muy, muy futurista, entre comillas, pero que plasma lo que está ocurriendo con la manipulación de la sociedad y esa liberación también. Vamos con la que sigue. Muy interesante esta. ¿Qué nos puedes decir de esta en particular? Ok, la persona una vez sale en trance y vemos dónde está siendo experimentada o manipulada por estas entidades. Aquí Sí. esta persona había sido secuestrada, llamémoslo así, por grises principalmente. Y en ese lugar donde estaba atrapada, le llamó mucho la atención una mascarilla que le tenían, con lo cual básicamente la estaban sedando, pero también estaban incorporando ciertos gases
en ese proceso de experimentación con su cuerpo astral. ¿Ya? La persona obviamente presentaba complicaciones a nivel físico, alteraciones en su tiroides, problemas respiratorios. En el plano físico, ese problema respiratorio se reflejaba en que no sentía los olores, ya tenía problemas en su olfato. ¿Ya? Y claro, una vez quitamos esta especie de mascarilla que tenía ahí, respirador, fue normalizando esa función respiratoria. Y claro, con esto dejo en claro cómo lo que somatiza el cuerpo en el plano físico tiene una causa energética, una causa astral. Claro, la New Age te va a decir que existe, claro, alteraciones energéticas, sí, tal cual. Te va a decir que lo tuyo es genético transgeneracional, correcto. Pero hay algo de fondo, hay un proyecto arcóntico con la familia en sí que viene vida tras vida. Entonces la New Age lo que te hace es, claro, te da una visión más holística e integral, pero aún te deja deambulando para que no sepas quiénes están detrás de este proyecto que está generando complicaciones de salud en la familia. Es cierto, no nos dan toda la pintura, por decir así, the whole picture, ¿verdad? No nos dan todo el asunto. Nos dicen nada más, bueno, esto viene de acá y de acá, pero hasta ahí. No nos dicen, como bien dices, que atrás de eso hay un plan que estos bichos han hecho por medio de contratos, por medio de todo esto. Una pregunta, Patrick, cuando se hace una sesión, ¿es en una sola sesión que se hace lo quitar implantes y liberar al humano luz? ¿O son dos, tres sesiones? ¿Cómo es el asunto? La primera sesión es la más potente, donde sale mucha información, donde se hace una investigación exhaustiva para saber qué estás echando a la persona, a la familia, que está generando esas complicaciones en relación a los vectores o puntos que seleccionó la persona a analizar, ya sea traumas en la vida, problemas de la infancia, patologías recurrentes, situaciones paranormales, entre otros. Entonces vemos Ujú. qué generó todo ello, Ujú. accidentes también. Normalmente es la misma bestia o grupo de bestias que están atrás. Y todo eso se elimina, ¿ya? Se extrae mucha información y en paralelo también se libera a su humano luz. Ahí conecta o hace la integración de esta alta frecuencia, no toda obviamente, porque este humano luz de alta frecuencia no puede acoplarse a un cuerpo 3D en un plano más denso, pero sí hay una integración directa con ese porcentaje o gran porcentaje de luz que estaba siendo retenido, suprimido o prácticamente encarcelado por estas entidades arcónticas. Ahí se libera. La segunda sesión es de seguimiento principalmente, porque es clásico que después de cada sesión la persona dice, pucha, se me olvidó preguntar por esto, o se me vino esta idea. Entonces lo hacemos por ello también, como seguimiento, cómo está su trabajo en sostener su mano luz, ¿ya? Y dudas que tenga. Ahí nuevamente se vuelve a resetear todo, se limpia todo. Hay personas que son conscientes, hacen su trabajo de forma diaria y básicamente una simple limpieza mantiene a su mano luz, que eso es maravilloso, Ujú. como también hay otros casos que la persona no comprende en activar el sentir para mantener su mano luz y se lo vuelven a atrapar o está débil, ¿ya? El Sí. trabajo siempre es individual. No existe un hacedor de milagros y que la persona quede libre el resto de su vida y pase a las siguientes dimensiones más elevadas. No es así. La persona consciente en el día a día debe trabajar en esa propia liberación. Nosotros vaciamos la mochila, le sacamos los contratos, acuerdos, pactos y todo lo que lo está limitando hasta ese momento. Sí. Que eso se mantenga así depende de cada persona en su toma de conciencia. Ujú. ¿Qué más justo que eso? ¿Qué más sincrónico que eso y qué más perfecto que Ujú. tú hacerte cargo de crear tu propia realidad? Y ese es el objetivo. Nosotros simplemente damos una ventaja, como lo puede hacer un doctor con cierta patología, un naturópata, que también soy naturópata, entonces también complemento esos dos mundos. Y le doy las indicaciones a nivel interdimensional como también a nivel biológico para que este avatar, un cuerpo físico o vehículo en este 3D, se alinee en esa alta frecuencia para que sostenga a su humano luz. Es un gran complemento trabajar en esas dos áreas. Pero la persona, independiente de toda la ayuda que reciba por el terapeuta que sea y por donde sea, es la que tiene que hacerse consciente para crear su realidad. Entonces, dime una cosa, Patrick, cuando se libera el humano luz, si bien estaba atrapado, cuando se libera, ¿para dónde se va? O sea, o sea, tiene que seguir
Es que quiero entenderlo desde un punto de vista, digamos que igual, caricaturesco, ¿Ok? con puntos y comas. Se libera. Él Ahorita sigue en el plano astral. Él está en un plano astral ya libre, no está atrapado, controlado ni manipulado por estas entidades. Él está libre. Y esa liberación depende de las acciones que tome su aspecto físico en este 3D para sostenerlo. Pero si la persona en el plano 3D sigue orando, sigue rezando, haciendo peticiones, prendiendo velitas a ciertas figuritas, haciendo símbolos de la New Age, colocando, qué sé yo, elementos en casa, dándole poder a cosas o factores externos, nuevamente comienza a abrir las puertas para que entre la parasitación de estas entidades. El humano los va a intentar desde el astral protegerlo, pero si la persona no toma conciencia, lo van a atrapar. El trabajo es en conjunto. El humano lo sabe lo que tiene que hacer de un plano energético, metafísico, astral, pero también la persona tiene que hacerse consciente en su avatar de tomar las acciones correspondientes en un plano físico, siendo coherente en lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Si alinea todo eso y tiene ese autocuidado con su cuerpo biológico, su bioelectricidad se incrementa y permite que la integración se mantenga y eso genera una protección importante. Una vez eso se crea, de forma consciente y visualizando, que es la forma de navegar en el astral, la persona utiliza esa visualización para defenderse, protegerse, proteger a los tuyos, crear su realidad. Ujú. Eso es importante. Los seres luz siempre van a apoyar a su aspecto físico, independiente de la decisión que tome. ¿Ya? Puede que tome una decisión muy errada, pero va a estar ahí su mano luz apoyándolo. No quiere decir que va a solucionar el efecto de esa mala decisión. Lo que estoy diciendo es que la idea es que la persona tome decisiones conscientes, desde el sentir, no desde la razón, no desde la lógica, Ujú. porque la lógica y razón que viene desde la mente, que es el dispositivo que manejan estas entidades, van a intentar utilizarla para desenfocarnos, distraernos, Sí. ¿ya? Por mandato divino, estas entidades no pueden interferir más allá, pero sí pueden distraernos, engañarnos. Sí, a eso vamos. Pero tenemos que reconocer esa luz. Entonces, lo que siempre digo, por ejemplo, a las personas que vienen a consulta, tú puedes tener 10 caminos al frente de ti y el camino que tomes, ese era el que tenías que tomar. Pero lo que marca la diferencia es que si ese camino lo tomaste desde el sentir, ese seguro que es el camino. Y la última pregunta, antes de pasar a la siguiente imagen, que de hecho en el programa que me entrevistaron anteriormente me dijeron, si el humano luz es tan requete recontrapoderoso, ¿cómo fue que cayó acá? O sea, ¿cómo fue que nos dejamos atrapar? La experiencia, no sé si entretenida, divertida, de curiosidad o por misión, ¿ya? Pueden haber diversas causas, obviamente, que nos motivaron a ingresar a este holograma. Pero no dimensionábamos la molestia que se tomaron estas entidades arcónticas para generar un engaño de magnitudes que no podemos dimensionar o no pudimos dimensionar en ese entonces, en ese contexto. Sí. Entonces, al ingresar, nos colocan un traje físico, biológico, programable por estas entidades, nos separan en gran porcentaje de nuestra esencia y nos quedamos con este 2% solamente en este cuerpo físico, el cual cada vez se identifica mucho más con la fisicalidad y nos olvidamos de lo que somos en esencia, que es clave para esta entidad arcóntica en que nos olvidemos de lo poderoso que somos. Entonces así nos engañaron, nos engañaron, nos engañaron. El humano luz es poderoso, pero tenemos que tener el conocimiento necesario para dimensionar lo poderoso que somos, por qué ingresamos a este holograma Tierra, cómo nos engañaron, cómo aplican estas estrategias de control las entidades. Y cuando ya metes todo eso a la jugada, te vas dando cuenta de que en realidad no somos este cuerpo. Ujú. Tenemos por diferentes vidas, cientos de vidas o miles de vidas, somos hombre, mujer, nacemos en diferentes lados, tenemos diferentes patologías, tenemos dinero, no tenemos, somos ricos. Pasamos por diferentes roles, pero lo que trasciende cuerpo tras cuerpo es esa esencia luz, que es la que estos seres quieren replicar. Entonces, cuando ya asumimos que no somos el cuerpo, somos esencia, Sí. ya comienza otra lectura a la realidad. O sea, primero, no morimos, lo que muere es el cuerpo físico, ¿ya? Pero el sistema también nos engaña de que, oye, muriste y se acabó todo, no hay más. No es así.
Por eso también a este sistema no le interesa que las personas profundicen mucho más en la reencarnación, porque ahí saldrían otras preguntas existenciales o de una reflexión potente. Y la nivel te engaña o te toca la reencarnación por encimita nomás, y algunos guías por ahí aparecen diciendo que no, es que eso te distrae, y ya estás preocupado con cosas de la cotidianidad en tu vida actual, imagínate si traemos problemas de vidas anteriores. Entonces es un distractivo para que no profundices más allá. Y es vital y es clave para comprender qué hacemos acá, para dónde vamos, qué trasciende, cómo ingresamos acá y qué es lo que somos. Sí. Entonces el humano luz sí es poderoso, pero no va a actuar por sí solo, porque tiene que ver con nuestra toma de conciencia. Y ese es el camino de regreso a casa. Y obviamente no hablar de separación, ¿verdad, Patrick? No decir mi humano luz, como decir el otro, Correcto. sino Tal entender que cual. el humano luz soy Mucha, yo. mucha gente cree que es una entidad separada a uno. No, somos Ujú. nosotros mismos. Nosotros mismos. Entonces también eso hay que reflexionar, hay que dimensionar lo que significa que el humano luz esté atrapado, lo liberamos, pero somos nosotros mismos, ¿ya? Recuerda que nos atraparon en esta cárcel, no somos lo que hoy día nos identificamos con esta fisicalidad, no somos el cuerpo, la familia es simplemente una construcción, no significa que seamos indolentes, ni nos mantengamos como zombies frente al caos que se está generando a nivel de núcleo familiar, o colectivo, o de país, o del mundo. No, para nada. Pero el trabajo es individual, ¿ya? Todo el caos que vivimos lo hemos vivido hace muchas vidas atrás con otros cuerpos. Hemos sido asesinos, nos han matado, hemos pasado diferentes roles. Y hoy día, claro, nos intentan justamente también a asustar con situaciones que se pueden dar porque estamos en un proceso que la humanidad, no, también nos quieren distraer con eso. El universo es cíclico, suceden cosas. Y no va a ser primera vez que vamos a perder este cuerpo físico. Pero no nos asustemos por ello, porque hay algo más que trasciende. Y tenemos que conectar con ese humano luz, reconociendo lo que somos. Y la New Age y todas las creencias impuestas en este sistema, en esta 3D, nos distrae de nuestra esencia. Lo que Sí, mencionamos al inicio, que busquemos afuera, respuestas afuera, y busquemos a alguien que nos guíe, y el gurú, y el medium, y el que lo contactan, y el que recibe información, y el que hace retiros en los cerros porque tiene conexiones con otros seres extraterrestres. Trampas. Pero no porque yo lo diga, me interesa que la persona reflexione al respecto, que junte la evidencia, la información, y se dé cuenta que todo está dentro de cada uno. Y ahí es donde tiene que prestar la atención. esta en particular me gustó bastante porque, bueno, habla por sí sola. Imagínate despertar en la madrugada porque sientes algo a tu alrededor Mm, y abres los ojos. No te puedes mover, estás paralizado. no, Y la persona, esta mujer en particular, veía un ejército de seres grises pequeños a su alrededor. Literal. no, En muchas ocasiones, en muchas noches le ocurría esto. La desesperación de esa mujer era terrible. Entonces, estamos viendo que una cantidad de seres grises alrededor de su cama, que wow, la estaban observando, no es menor. Más aún si la persona no entiende lo que de estos seres, nunca ha buscado información de este tipo. sí, Entonces era un susto tremendo. Y ese susto se reflejaba en que le drenaban esa energía por el miedo, ¿ya? Y obviamente habían seres que llevaban a cabo este proyecto con este grupo de grises pequeños, ujú, que normalmente están manejados o por un reptil, ya esta jerarquía, o por un gris de tamaño más elevado, de 2 metros, 3 metros, grises más alto y estilizado. ella veía a estos seres en estado de parálisis. Parálisis del sueño, tal cual. Okey, okey. Hay muchas personas que me escriben, que llegan a consulta, que, claro, están con esta parálisis del sueño y muchos logran abrir sus ojos o ver por el rabillo del ojo y observan entidades que caminan, que se suben sobre la persona, que le están colocando algún tipo de elemento en el cuerpo, que ven a estas entidades con arsenal, por ejemplo, quirúrgico en sus manos, como que si la estuvieran operando, o se ve sobre una camilla. Es muy común. Y lo que mencionaba en la entrevista anterior, lo común es que la persona no se acuerde, porque el anestésico que colocan estas entidades funcionó. Y lo que no es común es que la persona se despierte en la mitad del proyecto, del protocolo o de la intervención que están haciendo estas entidades y lo recuerde, que se da. Y eso es lo que pasaba con esta persona. Eso es cuando decías eso que me acabas de decir, que la anestesia no funcionó y la persona se despierta y ellos se quedan así como, ah, rayos.
Y en, en Claro. muchas ocasiones, cuando se despierta la persona, también vemos que el humano luz, que a pesar de estar atrapado, envía pulsaciones energéticas para avisarle a la persona que tome conciencia. Y ahí también cuando se sale de la anestesia y ve los seres. Entonces la persona se desespera, se comienza a mover, hace, qué sé yo, toma alguna acción y se sale de esa abducción o parálisis del sueño. Estoy seguro que muchos de los que van a estar viendo este programa han experimentado parálisis de sueño en algún momento. Y he escuchado historias de parálisis de sueño donde la persona no necesariamente ve algo, simplemente es una parálisis de sueño. O sea, no ven nada Correcto, raro, pero correcto. simplemente es una... Y después está la parálisis de sueño, que es un poquito más agresiva, que es donde ven estas cosas. Existen diversos motivos por los cuales la persona puede verlos, por capacidad genética o energética de la persona, Ok. por la advertencia de su mano luz, como lo mencionaba recién, Ujú. porque la entidad, el primer protocolo que tiene es que la persona no sepa que ellos existen, que están ahí. Ok. Entonces van a trabajar, obviamente, de incógnito, absorbiendo esa energía, extrayéndola, implantándolo, ¿ya? Pero hay ocasiones que en el proyecto a esta entidad no le sale como esperan y la persona se da cuenta, los ve, los observa o los siente, ¿ya? Por eso digo, prácticamente todo ser humano ha sido abducido, ha sido implantado, tiene contrato, tiene acuerdo. La mayoría no se acuerda porque va en línea con lo que te mencionaba. Estas entidades quieren trabajar de forma incógnita. Ujú. Pero sí hay grupos de personas que se acuerdan, que saben, que ven, que sienten estas entidades que le están interviniendo. Súper interesante. Vamos con la siguiente porque es parecida. De hecho, la persona, bueno, estaba durmiendo y lo que percibía también una parálisis del sueño es que había una especie de animal extraño que se subía sobre él. Y es bastante común y muchas personas que trabajan en esta área, de hace décadas atrás, psiquiatras o psicólogos, que son muy pocos, en sus estadísticas siempre hablaban de que la entidad que comúnmente se veía era una entidad negra, puede ser como una nebulosa, pero con ojos rojos. Bueno, Mm. esta persona veía una entidad tipo animal, se subía sobre ella, sentía que le aplastaba el cuerpo y veía un rostro, un hocico, eh, todo el rostro negro y unos ojos rojos prominentes, ¿ya? Y le respiraba frente de su rostro, sentía ese vapor cuando le respiraba esta Sí. entidad. Pero esta entidad, o este animal, estaba, como se ve en el dibujo, encadenado, estaba Ujú. siendo controlado por una jerarquía que es la que está atrás. Y la jerarquía, si te fijas, no tiene características biológicas como sea un reptil, un dragón, un gris. Sí. Aquí lo que se ve principalmente es una entidad metaliana. Ese es un metaliano. El metaliano es una entidad tecnológica. Y esa entidad tecnológica que existen, igual que la inteligencia artificial, también lo hemos encontrado mucha inteligencia artificial en el astral. Bueno, y este metaliano estaba en dominio de esa especie de animal que lo utilizaba para generar este miedo y temor en la persona y le generara esa energía que estaba necesitando de ese humano. Wow. O primera vez que escucho los metalianos. Qué, qué curioso. Y Correcto. este me imagino que es el primer caso que viste sobre este tipo de entidades o ya has visto otros. No he visto otros. Hay metalianos, obviamente como son tecnológicos, su estructura física, por decirlo así, varía. Varía porque ellos también se autorreplican, modifican o evolucionan su tecnología, obviamente que van ensamblando piezas o quitan una, colocan otra para potenciar su letalidad. Interesante, súper interesante. Y de hecho la última, que también es muy similar a las otras dos anteriores, es Ujú. esta de acá. ¿Qué nos puede decir sobre esas? El lado derecho principalmente, ese es el humano luz que está atrapado cuando entramos al Ok. astral, ingresamos al cuadrante donde tenía su centro de operación en la jerarquía, y era una especie de montaña donde se aprecia como una jaula. Dentro de esa jaula energética estaba atrapado el humano luz de la persona, ¿ya? Las dos figuras humanoides que se ven de color azul son los seres Ujú. luz que nos acompañan para liberar al humano luz de la persona que Ok. estaba atrapado ahí en esa montaña. Sí. Wow. Y abajo también hay dos humanoides, hay un azul y uno color violeta. El azul y el humano luz que viene ya a integrarse
con el aspecto físico de la persona que está consultando. Oh, qué bonito, ¿Correcto? qué bonito. Ese es como una historieta, básicamente, lo que se ahí se Sí, plasmó. sí, sí, sí. La intervención que tenía con los dispositivos, el corsé, estos dispositivos en las muñecas, en los tobillos, los reptiles que estaban controlando a estos grises. Ujú. Cuando le sacamos los dispositivos que salen por la boca, estos chips e implantes a la persona, y lo que te mencioné recién del rescate de su mano luz. Se ven unos ojos ahí rojos y una sonrisa. Es la jerarquía que estaba como detrás de esta jaula tratando de impedir el rescate de ese humano luz. Esa cierta cantidad que vienen, además de los que ya están, como bien dices, verificados, los otros que llegan, ¿de dónde son o cómo es que llegan? Los otros vienen de diferentes dimensiones, obviamente más elevadas. ¿Ya? Sí, Hablando de la quinta dimensión de ahí hacia arriba. sí. ¿Ya? Pues son, y cuando llegan, cuando ingresan, y como te lo mencionaba anteriormente, hay que considerar que las bestias siempre o tienen la capacidad de mostrarse como seres luz. Entonces tenemos que verificar a los seres luz que llegan a darnos apoyo. Se verifican en su frecuencia de vibración. ¿Ya? Eso se hace rápidamente, ya a esta altura obviamente tenemos protocolos específicos. Sí, Y una vez verificados ellos se integran al equipo de humanos luz que estamos de base, que es mi ujú, aspecto luz, que es el aspecto luz de mi auxiliar, entre otros, que estamos llevando en gran proceso esa investigación. Y ellos llegan justamente a dar apoyo para rescatar al humano luz, para eliminar a las bestias u otro tipo de procedimiento que se necesita para dicha liberación. estos otros son humanos luces que obviamente ya han sido liberados. eh, y aquí es donde entra este pensamiento otra vez tipo Star Wars, ¿verdad? Es que han sido liberados que le pertenecen a otras personas o no necesariamente están encarnados en esta tierra, son simplemente humanos luz guerreros que están por ahí, ¿me entiendes? Pululando. Todas las anteriores. En la Ah, mayoría sí, lo más común es que, claro, vengan guerreros luz o seres luz que tienen ese rol específico de combatir a estas bestias o eliminarlas. Ya vienen con cierta ujú, especialidad, llamémoslo así. Ya, pero también existen humanos luz que han sido liberados, que son de alta frecuencia o de dimensiones más elevadas, también con ciertas características, que nos permite eh, acoplarse y potenciar mucho más el poder que tenemos para eliminar estas bestias. De hecho, en sesiones pues, se pueden escuchar en las que están publicadas en YouTube, que nombramos a algunos humanos luz que nos acompañan. Tenemos a Lamir, Selafio, Lothar, Nixa, Lila, Ajava, Selafio, Vinio, oye, un montón de seres luz que nosotros sin pedirlo se han adherido, em, ellos se han mostrado ujú. para apoyar el trabajo que estamos llevando a cabo en la liberación de la humanidad. Y es Qué muy bonito. lindo, porque también no solo apoyan el proceso, sino también entregan mensajes claros para que la persona se empodere, active su luz, conecte desde el sentir. Esos mensajes son muy emotivos. No te niego que en ocasiones, en ciertas liberaciones, estoy con el nudo en la garganta, la lágrima la tengo ahí que salta, porque, bueno, se Sí, trabaja el sentir y las personas perciben un trabajo genuino, un trabajo que se hace de corazón y sí. que va en beneficio de todos. Lo he visto, claro, no creas, yo he visto cada programa que, como decimos popularmente, me saca el violín. Yo me quedé, digo, ¿por qué? Y es muy lindo, es lindo Sí. ver esas liberaciones y es lindo eso, cuando el humano luz habla con la persona, con el paciente y le da un mensaje que es directamente dedicado a esa persona. Y la persona hace preguntas muchas veces, lo he notado, Patrick, hace preguntas muy mundanas. ¿Debería continuar con este negocio? ¿Debería hacer tal cosa? Y el humano luz en su amor incondicional le contesta, y está bien, es válida la pregunta. Es más, si en el caso mío yo preguntaría, ¿debería seguir con mi canal? Y es una pregunta muy mundana, lo sé, Sí. pero obviamente que se me va a contestar desde una perspectiva muy elevada, muy de, es tu misión, es lo que tienes que hacer, sigue adelante, porque eso es lo que va a hacer que tu humano luz se potencie. ¿Me entiendes? Cosas que, una respuesta que no va a ser la respuesta de sí, sigue haciéndolo porque es lo que te va a generar más dinero. O sea, no me van a decir así. Claro. Tal cual.
No sé, el Hay loop que perceptivo, te mencionaba el tema de los 10 caminos. O sea, tenés 10 caminos al frente, pero el que lo hagas desde el sentir y que incremente tu bioelectricidad, tu frecuencia, tu ujú, vibración, ese es el camino, porque lo estás haciendo desde el sentir, así es. independiente de lo que realices o lo que hagas o lo que quieras hacer. La decisión siempre la toma la esencia que está encarnada en este avatar y el humano luz va a apoyar simplemente. Pero si eres consciente de la decisión que tomaste desde el sentir, feliz va a estar el humano luz apoyándote ahí, más aún. Pero él nunca te va a decir exactamente lo que debes hacer, que hay algunas personas que esperan eso, pero no es así. Por la misma razón, la gente se queda encantada cuando escucha algún medium, algún canalizador que le entregue información, no, que te está hablando un pariente descarnado, o me está hablando un guía y te dice tal cosa, y le entrega información a este medium que solamente la persona sabe, y la persona inmediatamente se entrega, dice, oye, ¿cómo sabe eso? ¿Y por qué lo sabe? Entonces todo esto es verídico, pero es la entidad que está manejando al medium para comenzar a manipular a la persona que consulta. Entonces acá cuando liberamos al humano luz y entrega la información, él está apoyando. Da mensajes también para que incremente esa frecuencia de vibración en ti, pero en tu empoderamiento, en tu toma de conciencia. Porque la persona encarnada es la que decide, la persona encarnada es la que está tomando experiencia de cada paso que da, pero no es consciente de cada paso que da. Y eso marca la Mm, diferencia. Y eso es lo que hay que hacer. bueno, vamos a lo que nos concierne ya para ir aterrizando, lo que sería la desparasitación. Reconocemos que tenemos implantes, que tenemos un, como bien lo dices, un bicho de turno que está Ujú. ahí, ¿verdad? Ahora bien, desparasitación tanto física como energética. Si nosotros no hemos hecho una sesión o simplemente desconocemos de esto, ¿cuál sería el proceso para hacer una desparasitación? Primero se hace la desparasitación física y luego la espiritual, o primero la espiritual y luego la física. ¿Cómo es el proceso en sí? No importa el orden, lo importante es hacerlo. ¿Ya? Si tenemos más al alcance el poder gestionar desde el plano físico a alguna gestión que nos permita depurar nuestro organismo, eliminar directamente los parásitos, porque como lo mencionaba, van de la mano. Parasitosis interna va Ujú, de la mano con parásitos del astral. claro. Entonces, en la vida moderna existen muchos pseudos alimentos que nos van intoxicando y van generando una carga tóxica importante, especialmente con metales pesados que encontramos por diversas vías, tanto en alimentos, como en medicamentos, como en pinchazos, qué sé yo. Cosas que nos tiran en los aires también, entonces muchos Ujú, metales pesados. sí, Mientras más metales pesados tengas en el organismo, más facilita la producción de parásitos internos. Entonces, ok. para eliminar metales pesados, la idea es incorporar protocolos quelantes. Entonces, hoy día es muy famosa la ceolita, por ejemplo, la tierra de diatomeas, el jugo de rábano, que son el consumo de perejil, de cilantro. Eso nos permite ir eliminando esta carga de metales pesados. En personas que incluso tienen patologías o daño neurológico, procesos neurológicos que generan conductas erráticas o extrañas, ellos están con mucha carga de metales pesados en el organismo. Entonces, ya ese es un gran paso, poder aplicar protocolos quelantes, eliminar metales pesados. Ujú, Y los parásitos, claro, los podemos también atacar de forma directa. Si bien existen fármacos específicos, no los voy a mencionar aquí porque también hay cierta censura por ahí. Pero existen fármacos que uno puede ir al doc y solicitarle que te prescriba algún fármaco para desparasitarte. Pero mientras ello no ocurra, también tenemos elementos naturales que ayudan en ese proceso. El chicle de clavo de olor, o como le dicen también en otros países, el clavo de aroma, algo por ahí. Una especie de como de semillita, palito chiquitito de color café. ujú, ¿Ya? Ese clavo de olor, la idea es tú en ayunas, te mascas 2 clavos de olor y lo mantienes en tu boca, a medida que pasan los minutos se va ablandando, también ese principio activo comienza a ingresar a tu organismo y eso le incomoda a los parásitos, opa, ¿ya? ujú, Y eso invita a que estos parásitos salgan del cuerpo. ujú, Tenemos el aceite de coco, que no les gusta, tenemos las pepas de papaya, ¿ya? También no les gustan las pepas de calabaza, ujú, también es un gran apoyo para desparasitarse. Y existen varios elementos, obviamente, como infusiones también, la cola de caballo, ya que el anís, que son antiparasitarios, obviamente, de alto espectro, que nos apoyan en ese proceso
de ya mejorar la biología, y las personas van notando, cuando incorporan estos hábitos, van Sí. notando cambios importantes, ya no hay tanto pensamiento intrusivo, conductas extrañas, ya porque el ser humano no alcanza a apreciar esa dualidad, donde sabe que tiene un pensamiento y sabe que es autodestructivo, que le hace daño, y no se detiene a pensar de que ese pensamiento no es de él. Ujú, De cierta forma viene de algún sector, de algún lado que lo está llevando a que tenga una conducta. Cuando hacemos esa observación y contemplamos lo que está ocurriendo, ujú. es un gran paso para comenzar a entender de que nos están controlando a través de la mente y nosotros no somos la mente, ¿ya? Y este es el dispositivo Sí, principal que manejan estas entidades arcónticas. Entonces la idea es que el ser humano comience a incorporar estos hábitos. Hoy día tenemos mucha información en Google, obviamente, para ver cuál es la receta más adecuada. No hay una específica, somos todos diferentes. sí, Entonces podemos ir probando poco a poco. Lo bueno es que los elementos naturales no van a generar ningún efecto dañino, tóxico o secundario que complique a la persona. El veneno lo hace la dosis. Entonces la idea es que vayan probando de menos a más y cómo reacciona su cuerpo. Pero hay que hacerlo. Ya eso da un empujoncito importante para que quizá en algún momento puedan hacer la liberación, y saquemos ya de raíz, obviamente, las bestias, e identifiquemos por qué la bestia está, qué es lo que hace, desde cuándo, cómo lo dejó entrar, etcétera. Entonces, sería muy lindo que ya las personas partan con la incorporación de estos elementos naturales. La vida moderna nos lleva también a que nos alimentemos con estos pseudos alimentos procesados, industrializados, que están llenos de elementos químicos ultraprocesados que hasta incluso hacen que pierdan valor nutricional importante, alimentos que incluso nos vienen de la naturaleza, pero están tan procesados que eso va generando acidificación metabólica. Es decir, ujú. nuestra sangre de base es alcalina. La idea es que incorporemos elementos alcalinos, que es lo que nos brinda la naturaleza: frutas, verduras, ensaladas, hierbas, agua, estar en contacto con la tierra, grounding, eh, sentir el sol en la piel, qué sé yo. Existen varios estímulos naturales, pero la vida morena nos lleva por el otro lado para que incorporemos todos estos alimentos con colorantes, preservantes, aditivos, adictivos, ¿ya? Y eso químicamente es ácido, nos va acidificando, sacando de nuestra eh, homeostasis natural, nuestra ácido base, que tiene que mantenerse en una característica alcalina. Entonces nos va llevando a la acidez, patologías tan Sí, complejas como por ejemplo de carácter oncológico, habla ya de un metabolismo que se acidificó en extremo. Entonces la idea es que incorporemos elementos alcalinos. Eso va a incomodar desde lo astral, va a incomodar que estos dispositivos que están instalados se frecuencien o den el impulso que estas entidades arcónticas quieren. ¿Por qué? Porque la ujú. persona tomó conciencia, tiene un autocuidado, está en el higienismo, en la nutrición, y eso eleva la bioelectricidad. Entonces, un cuerpo que vibra más elevado es incompatible con dispositivos que necesitan una baja frecuencia para que funcionen como estas entidades regresivas quieren. Qué curioso eso que me dices de la alimentación y cómo vemos que todo está construido de manera en la que más bien nos desconectemos. Bien lo decías del grounding. Hoy por hoy la vida es andar siempre con zapatos y vamos a una oficina que tiene alfombra. Llegamos a casa, nos quitamos los zapatos, pero es para acostarnos, no tenemos contacto con el suelo. Y eso obviamente nos descarga de todos estos iones positivos y obviamente nos ayuda con un montón de cosas. Yo en este momento, justo acá, no lo puedo mostrar en la cámara, pero aquí tengo mi ground mat, ¿verdad? Que la tengo conectada a tierra y aquí siempre estoy, sin zapatos, sin medias, y estoy ahí poniendo mis 2 pies siempre. Y me ha Maravilloso. ayudado montones, inflamación, dolores de cabeza, todo eso se me ha ido poco a poco. Eso marca mucho la diferencia. Mira, acá yo tengo orgones, tengo un generador de frecuencias Schumann, tengo mi escritorio abajo con una tela de base de plata, debajo de mi silla también, que Ujú. obviamente disipan esta carga electromagnética en la cual estamos. Entonces son elementos que dan apoyo justamente frente a una modernidad que si bien tiene sus beneficios, pero también perjudica nuestra bioelectricidad. Sí, tienen algo ahí por detrás que ya sabemos por dónde vienen los tíos. Y obviamente, lo que decimos hace un rato, hay que conocer bien al enemigo, saber bien por dónde es que va el asunto y, y, y obviamente contrarrestar
estos asuntos. Ahora, desparasitación, bueno, ya lo vimos, meramente física, buena alimentación, agua, suplementos, bien, como bien lo dices, naturales. Bueno, te lo mostré hace un rato fuera de cámaras, ahorita estoy tomándome lo que es la maca negra con ginseng, aquí tengo ajo con jengibre, Qué aquí bueno, tengo el omega 3 y los tengo aquí siempre, a mi lado. Y tengo aquí maravilloso. mi recordatorio. La tecnología también nos puede llevar a eso. Tengo aquí mis recordatorios. Cada 2, 3 horas, tómese esta. A las 3 horas, tómese esta. Un gran Va. desparasitante, el ajo que mencionaste ahí, el ajo, un gran desparasitante. Claro, las personas que tienen gastritis, alguna anomalía a nivel digestivo, les va a pegar fuerte, ojo con eso. Y esa es alternativa. Aceite de orégano, por ejemplo, el aceite de coco, también son opciones. La trementina, también, que es una esencia del pino, también Ok. sirve. Son elementos naturales, son maravillosos. Así que hagan la prueba, incorpórenlo, van a notar obviamente un cambio importante en el organismo. Ahora, Ujú. también protocolos depurativos, un gran complemento. Hablamos de la limpieza hepática, ya que permite sacar toda la carga tóxica que Sí. almacenamos en ese filtro que no le prestamos atención en toda la vida y que de ahí parten muchas patologías por acumulación de carga tóxica. Ya que el hígado es el que siempre nos defiende cuando le metemos suciedad, cochina o elementos que no debiese recibir el cuerpo. El hígado está ahí siempre colocándole el pecho a las balas, intentando separar lo que es tóxico y dejando pasar lo que nutre al cuerpo. Pero nunca le prestamos atención. Y curiosamente la medicina tradicional tampoco le presta atención. Sospechoso. ¿Ya? Nosotros revertimos patologías incluso de carácter oncológico cuando depuramos ese órgano y las personas ven salir piedras de esa zona. Hay Wow. personas que incluso la medicina le ofrece así como si fuese algo natural, te sacamos la vesícula que fue afectada por el daño hepático, por ella partió. Y le Sí. sacan la vesícula, claro, la persona siente alivio, pero ahora el hígado se queda sin compañero de trabajo y dice, ¿y dónde tiro la basura ahora? Y comienza a almacenar esta grasa que convierte el producto de esta carga tóxica y se comienza a tapar este filtro y ahora de forma mucho más rápida que antes. Pero la persona no siente la puntada porque no tiene la vesícula. Y ahí comienzan un sinnúmero de patologías porque este filtro que se intoxicó ahora está drenando elementos ácidos, lo que hablamos recién, la alcalinidad versus la acidez. Entonces ahora este filtro, de las 10 bolsas de basura que está metiendo el cuerpo, está sacando con suerte 2. Y todo comienza a acidificarse, a intoxicarse. ¿Por qué? Por malos hábitos nutricionales, porque tenemos un filtro ya estropeado y porque no somos conscientes de limpiar nuestro vehículo, nuestros avatar. Le cambiamos el filtro al auto y no somos capaces de limpiar el filtro de nuestro avatar. Qué interesante eso. Y qué fuerte y al mismo tiempo cómo nos hace, cómo nos genera conciencia. Genera Tal cual. conciencia. Bueno, esperamos en alguna otra entrevista hablar mucho más de ya más un proceso biológico que respalde mucho más este proceso de liberación del sometimiento interdimensional o entidades del astral. Para todos los que estuvieron por acá, muchísimas gracias de todo corazón. Vamos a estar siguiendo hablando del tema. Patrick, muchísimas gracias en serio por regalarnos toda esta información tan frondosa, tan preciosa. Y obviamente nos estamos viendo en el próximo programa. Perfecto. Hasta la próxima. Abrazo de luz. Chao.